Estoy convencido que la vida es un juego que depende cómo uno la juegue, va construyendo ese camino. Empecé cocinando hamburguesas en la cocina para pararme en la universidad, pensando que era un trabajo más. Horacio pasó de hacer flipping con hamburguesas a ser CEO de McDonald's. O sea, eso es totalmente impactante. Tuviste que remarla de cero, sin apalancamiento, sin nada. O sea, no es que estabas posicionado ahí porque tenías un contacto. No, estabas en bolas y fuiste... O sea, te vieron la energía, te vieron cómo ibas liderando y fuiste ascendiendo posiciones en el jueguito. Así es, tal cual. Por eso el juego de la vida, ¿no? El Digo juego de que la vida. soy convencido que la vida es un juego que depende cómo uno la juegue, va construyendo ese camino. Sí, empecé cocinando hamburguesas en la cocina para pararme en la universidad, pensando que era un trabajo más. Para mí en ese momento Toto era ¿A qué facu ibas? a la UBA. ¿A la UBA? A la UBA en ese momento era el CBC, el ciclo Sí. básico común. Y la verdad que cuando yo iba no tenía plata ni para sacar fotocopias ni comprarme un libro. Por lo cual, para mí, y trabajar en McDonald's no solo era un trabajo, sino era una comida menos. Y en ese recorrido que yo vivía en una pensión estudiantil atrás del Teatro General San Martín, que estuvo muy buena porque eran todos personajes lindos que venían del interior. No sé, de hecho, en mi habitación yo compartí con Luis Machín, que es un actor hoy muy conocido en Argentina. Yo compartí habitación con él cuando vino de Rosario a tratar de conquistar el mundo acá también desde la parte artística. Era actores, estudiantes, fue un entorno muy lindo. Y descubrimos ahí que estaba cerca del Congreso de la Nación, y en el Congreso de la Nación hay, en el subsuelo muy cercano, la Biblioteca del Congreso de la Nación, que es la única biblioteca del Congreso, perdón, la única biblioteca de Argentina que está abierta los 365 días del año, las 24 horas. Entonces, para mí era un lugar donde yo podía ir a estudiar, y de repente iba a 5 de la mañana a estudiar para leerle, porque no podía sacar fotocopias. Después me subía en el colectivo, en el bondi, iba manejando así, decía no me hable nadie, para llegar y rendir el examen. Bueno, descubro que 6 de la mañana pasaba una viejita amable, como mi abuela, con un carrito a esa hora, y a lo que estábamos, que en realidad éramos 4 personas, Pajoneabas. tres personas de la calle, que seguramente descubrieron esto antes que yo, y yo que iba a estudiar, que pasaban todos los días, 6 de la mañana, esta señora con un carrito repartiendo un mate cocido y un pan. Entonces yo decía, bueno, ya tengo el mate cocido, el pan, el desayuno, y con McDonald's tengo una comida. Entonces ya decía, 2 tildes, 2 comidas menos en mi vida. Hablar en este contexto, de lo que te estoy contando ahora, que uno dice, che, que no tengo plata para cargar el celular o pagarme una birra, estábamos hablando de comida, ¿no? De algo tan básico, y así fue forjándome, lo cual, digo, creo que es un buen inicio para emprender en el camino del futuro, ¿no? Es la historia más, o sea, la tuviste que remar muchísimo. O sea, uno a veces piensa y dice, bueno, qué sé yo, me quejo porque no anda por ahí tengo agua fría o algunas boludeces que te pones a pensar y... O sea, hay gente que siempre la pasó muchísimo peor, ¿entendés? Entonces como es re importante eso de a veces estar agradecido con lo que uno tiene, porque posta te pones a escuchar historias como la tuya y te das cuenta que hay gente que siempre la está pasando un poco peor. Y por ahí está en la misma situación que vos. Y eso es posta que es hay que tenerlo muy en cuenta, creo yo. Y, y nada, la verdad es me encantó eso. Claro, porque empezaste a los 18 y al mismo tiempo hiciste medicina, pero no te recibiste de médico, ¿no? No. ¿La dejaste? En un momento, yo no sé por qué quería estudiar medicina. Cuando fui a estudiar medicina, que yo creía en ese momento que de los 5 años quería hacer eso, y de repente, cuando llegué casi al segundo año y medio, que ya voy a la universidad ahí en Avenida Córdoba, el profesor nos dice, bueno, vamos, re machista el profesor, arremangando así, bueno, acá vamos a ver quién son machitos o no, por eso digo, re machista, era la mitad mujeres, la mitad hombres, nos mete a un galpón gigante, con piletones tipo de esta altura, tipo destapa el piletón, se remanga, mete la mano, agua turbia, y yo veo como metía la mano como estaba buscando como un tapón para vaciar el agua y mostrarnos algo, agarra como cuasi de los pelos un cadáver, todo lo que estamos alrededor dice, bueno, pónganlo arriba de la camilla, era un cadáver muerto todo cortado, etcétera. No. Y yo dije, ¿qué hago acá? Y fue literal, o sea, vi eso y dije, chao. Nos vemos. Bajo corriendo. En ese momento me voy a la Avenida Córdoba, hay un teléfono público de esos que seguramente de tu edad no lo conocen, lo verán por El internet, teléfono público. que eran los tipos de honguitos, Sí. que vos te ponías la fichita, llamo a mi mamá y digo, hola mamá, que mi vieja yo la llamaba con suerte cada 3 o 6 meses porque no tenía plata para comprar fichas de larga distancia. ¿Tenías Hoy- hermanos?
Tengo un hermano mayor que está en Pergamino. Ah, se quedó en Pergamino. Él se quedó en Pergamino, sí. Él se quedó en Pergamino. Y cuando la llamo a mi mamá le digo, mamá, hola Horacio, tanto tiempo. Imagínate que yo te llame en 6 meses. 6 meses sin escuchar nada de tu hijo que vive en Buenos Aires con 18 años. 20, No, ponete sí, ahí. parece. Le digo, mamá, ¿qué? Voy a dejar la universidad. ¿Cómo? Sí, lo que pasa que, pum, pum, se corta la llamada y no la llamé por 6 meses más. O sea, eran como Qué loco, mensajes así. Hoy mi mamá habla con mi hija, tiene WhatsApp, yo tengo creo que 45 fotos de mi infancia, literal, 45 fotos de toda mi infancia. Yo creo que mi hija tiene 45 fotos de En un día. la vuelta que dio mirando al mar, ¿entendés? Digo, hay muchas diferencias, por eso creo que a veces uno cuando a medida que pasa el mundo empezás a valorar estas cosas, pero yo lo vivo siempre con mucha satisfacción, porque creo que me fui forjando a través del esfuerzo y para mí, por eso digo, emprender es mucho más que un negocio, digo, emprender es esto, para mí fue todo emprender mi vida desde que vine acá. La larga trayectoria. Dejaste medicina en la UBA, por un tiempo estuviste sin estudiar y después retomaste. Exacto, ahí cuando abandono para mí fue un flash gigante porque pensé que yo de los 5 años quería esto y de repente me di cuenta que no quiero esto, con 22, 23 años. Y fue un flash, porque decís, ¿cómo vuelvo a encontrar esa pasión que yo perdí? ¿No tenías el efecto del costo hundido? Ese como que a veces te da miedo dejar una cosa porque ya invertiste mucho tiempo en eso. No, cero. O sea que yo aprendí a ser muy desprendido de todo, de lo Bien. material y de lo afectivo, salvo lo familiar muy cercano, digo, pero como que dije, bueno, será esto, lo podré descubrir. Y como estaba en McDonald's, yo cuando empecé a trabajar en McDonald's, había 30 locales en Argentina, y Argentina estaba explotando en ese momento, y ahí algunos amigos me dijeron, che, ahora, mirá, acá si laburás, te pones las pilas, te esforzás, puedes crecer, vas a progresar, vas a ganar más plata, te van a mandar a hacer cursos, te vas a capacitar. ¡Wow! Dije, y ahí descubrí que McDonald's era mucho más que un laburo, era una escuela de formación. Bueno, y a los 23 le empecé a meter pata, y a los 27 años yo era ya supervisor regional de operaciones. Y ahí finalmente después descubro, gracias a mi carrera profesional laboral, de que a mí lo que me apasionaban eran las personas. Que uno puede tener la mejor marca del mundo, pero lo que realmente hace la diferencia somos las personas. Entonces dije, me quiero especializar en personas. Y ahí fue que dije, bueno, ¿qué hay algo parecido a personas? Y me anoté a estudiar en la UAB, licenciatura en Recursos Humanos. Ahí va, ahí va. O sea, entonces más o menos de los 22 a los 27 estuviste como full time trabajando en McDonald's y ahí hiciste como el pivote a, bueno, licenciatura en recursos humanos. Y aparte, recordá que en una época muy distinta al mundo en el que vivimos hoy, a mí me agarró una etapa donde vivimos el 1 a 1 de Argentina. Entonces yo cobraba un peso, sí. $1. Yo tenía 21 años y me iba de vacaciones a Punta Cana, ¿entendés? Duró poco. Bueno, pero era la realidad distinta. Entonces, la verdad que fue un momento también donde todo era raro, distinto, y donde ahí sí vos realmente te esforzabas y crecías y realmente te iba muy bien. Qué loco pensar eso.